Bienvenidos a un nuevo video de artes visuales e ilustración. Soy Juan Sabatés y hoy vamos a hablar sobre la luz y la sombra mediante el color. Y también vamos a hacer un pequeño repaso técnico por el uso de los lápices acuarelables. Es decir, vamos a ver por un lado una parte técnica y por otro lado una parte teórica aplicada a una ilustración que está en clave tapa de revista o publicidad o anuncio. Es decir, vamos a tomar como ejemplo un retrato ficticio con una estructura rectangular que puede ser usada en redes, que puede ser usada como imagen de tapa de historieta, por ejemplo, y dejando unos rectángulos en donde podemos incorporar un texto, ya sea un título o una frase, alguna aclaración, un espacio que puede ser desde un código QR, un logo o cualquier otra información. Entonces distribuimos primero en este dibujo base una ilustración que nos va a servir de ejemplo para ver una cuestión sobre luz, sombra, vía color. Tenemos lápices acuarelables, en este caso es un juego de 12 lápices acuarelables y están ordenados según vienen en la caja. Este es un dato que puede servir bastante en la orientación del color, porque por un lado tenemos una mitad de colores que pueden tender al frío o a la neutralidad, tales como el marrón y el negro, y tenemos una gama de cálidos que va desde el color crema, amarillo, naranja, rojo, un magenta, una especie de violeta, azul, cian, verde claro, verde oscuro, marrón, negro. Estos colores los podemos separar entonces dentro del espectro cromático como cálidos y fríos o neutros. En este caso tenemos 12 y la cuestión que tiene el lápiz acuarelable es que puede combinarse entre sí. En el momento en el que se pinta sobre la hoja en seco, podemos combinar nuevos colores desde ahí para luego incorporar agua. Entonces vamos a usar una escala para esto. Vamos a usar una escala para el personaje. Vamos a usar estos tres colores que van a servir ese cian como un color para dar sombras y la gama general en esto. Y para los fondos y demás detalles vamos a usar estos dos. Es decir, vamos a descartar algunos de los colores y vamos a usar dos familias. Por un lado un fondo y por otro lado una figura. ¿Cómo usar los lápices acuarelables? Una de las principales cuestiones que se pueden tener en cuenta a la hora de trabajar con lápices acuarelables es si se le va a emplear como una herramienta de dibujo o bien de pintura. En este caso se va a usar en un inicio como pintura, así que vamos a sacar punta y vamos a empezar a texturar. No vamos a usar a remarcar los contornos, sino que vamos a hacer algunas cuestiones de color aquí. ¿Cómo funciona la luz y el color en relación a esta técnica? Porque es un muy buen ejemplo para entender cómo se utiliza la saturación del color, la luz, la sombra. Si nosotros a un pigmento como este, que en definitiva es una pastilla de acuarela con forma de lápiz, pintamos con mucha intensidad, con fuerza, es decir, realmente rellenamos una zona con fuerza pintando con un lápiz, acá vamos a tener el color en su máxima plenitud. Pero si a esto, a otra zona, le pintamos con un medio tono, digamos, cuando le pasemos agua o si lo dejamos así, vamos a tener entonces dos tipos distintos de tono. Podemos resumir en que cualquier color tiene una zona de máxima luz, que sería el blanco del papel, o cómo va a funcionar el agua con el acuarelable. Un medio tono, que son todas las gamas de esos, lo que digamos grises, y un pleno, un digamos negro. Si el lápiz fuera color negro, literalmente color negro, como hay en la pila, pero no lo vamos a usar, esto oficia como el máximo valor, el máximo tono. Hay otras maneras también de usar el acuarelable, no solamente haciendo valores, es decir, estos medios tonos plenos, sino también utilizándolo como textura, es decir, textura gráfica, trama gráfica, que es lo que estamos haciendo ahora. Estoy haciendo algunas marcaciones solamente. Una de las maneras de trabajar para determinar luz, sombra y oscuridad es marcar un pleno,
marcar una superficie y colorearla, y luego hacer otra, como por capas, donde una quede en tono medio y otra quede en tono más intenso. Y repito, no vamos a bordear porque luego lo que se puede hacer es borrar el lápiz original, el que tiene el dibujo hecho, y colorear encima una vez que está seco con lápices de color. Pueden ser acuarelables o no, y terminar de definir. Le vamos a dar algunas luces de amarillo. En este caso tenemos dos tipos de luces. Por un lado la luz de la hoja, el blanco, y los colores que van a ser más intensos que luminosos, como el amarillo. Y ahora vamos a usar el cian, que mezclado en determinadas zonas con el naranja va a dar otra tonalidad. Cuando le pasemos agua se verá mejor. Lo cómodo del lápiz acuarelable es que se puede trabajar como lápiz común, es decir, como una técnica conocida, o por lo menos que ha sido practicada en algún momento de la vida. Y la elección de color en este caso tiene que ver con trabajar con colores que entre sí generen contraste. Es decir, el cian y el naranja, uno frío, otro cálido, van a generar un tipo de contraste. Es muy vital y muy importante que la hoja que usemos resista, es decir, que sea una hoja que tolere el agua. Y según la cantidad de agua que le pongamos o cuánto nos quedemos en esa zona de color, va a haber más o menos intensidad. Con el pincel podemos ir borroneando las líneas que hicimos, y siempre es útil tener un papel de cocina cerca, porque tal vez el pincel se mancha, lo queremos limpiar y luego ir estirando el pigmento. Mientras más agua coloquemos en una zona, el agua en este caso va a oficiar como luz. Si yo acá distribuyo con mucha agua y poco pigmento, pasando muy poco por el pigmento que tenemos en el papel, se genera una luz. Y si se usa poca agua en una zona determinada, va a generar una sensación más de intensidad del color, que en este caso oficiaría como una sombra. La ventaja que tiene el lápiz acuarelable es que es manejable, no requiere la velocidad típica de la acuarela, que obliga a trabajar rápido, y que si bien el agua, la cantidad de agua y cuánto nos quedamos en una zona coloreando incide en la intensidad del color, ya podemos ir regulando cuánto color, cuánta intensidad de luz o de sombra o de color en sí habrá en la imagen ya desde el pigmento. Cuando empezamos a pintar, eso ayuda. Si se quiere, se puede destruir esa trama que se ha hecho, o se la puede aprovechar. El mismo pincel puede cargar parte de ese pigmento e ir distribuyéndolo. Recordemos que estamos coloreando como base. Luego esto puede ser intervenido posteriormente, coloreado con rebordeado, digamos, redibujado, ya sea a tinta o con algún otro elemento de color, para repasar esas líneas y que el lápiz no quede tan desubicado entre tanto color. Vamos a dejarlo aquí. Y vamos a recordar un par de cosas, ¿no? Que bueno, el agua, en el caso del lápiz acuarelable, va a oficiar de luz. Mientras más agua pongamos, más diluido va a estar el pigmento. Recuerden que este tipo de lápiz es pigmento de estilo pastilla de acuarela, pero disperso en una hoja. Es el agua lo que lo barre. A diferencia de mojar con un pincel en una pastilla de acuarela, aquí podemos controlar cuánta cantidad de pigmento, cuánta intensidad, cuánto, digamos, negro queremos que haya en la zona en la que se pinta. También de eso depende
la cantidad de agua, si se raspa, si es una trama abierta, si es una trama cerrada. También esperar a que se seque para intervenir a dibujo, para volver a pasarle con un lápiz o con una fibra o microfibra o pluma. Es necesario que esto que hice recién seque. Una vez que el papel esté bien seco, se puede trabajar encima. No durante, porque lo va a rechazar la hoja. Que es importante que tenga un gramaje, que mínimo sea un gramaje estilo Canson o 150 gramos, es decir, el doble de gruesa que una hoja A4 de computadora común. Y trabajar por capa de colores en este caso tal vez no es conveniente, sino ya con el lápiz, cuando se trabaja en seco, el ir pensando específicamente con qué colores se van a trabajar, cuáles se van a usar, pero ya de entrada, no hacer dos capas, no es mandar agua aquí y después incorporarle un azul, por ejemplo, sino ya considerarlos en seco, trabajarlos en seco en primera instancia. Un poco para que se mezcle bien y otro poco para que la hoja no tenga dos pasadas de agua, que puede llegar a hacerle mal. Puede que no lo resista. Espero que todos estos tips les hayan sido útil, tanto como para pensar cómo se estructuran los colores en función de una escala cromática, de los colores que hay, cómo se forman, cómo se vinculan entre sí, cómo se pueden agrupar en función de la intención que se esté deseando. Y también exploren esta técnica que resulta muy cómoda para bocetos y para obra terminada. Espero que les haya sido útil y practiquen. Un abrazo.